vamos a utilizar esto del análisis y la síntesis. Ya, estamos comenzando a grabar a esta hora porque el profe ha salido un poquito tarde, ¿ya? Ya eso nada más tengo que decir para que conste. Bien, entonces, fíjense que en razonamiento verbal siempre debemos utilizar el análisis y la síntesis. Eso es súper importante, ¿no es cierto? ¿Qué más siempre debemos tener en cuenta? Las hipótesis. Mientras que leemos, debemos elaborar hipótesis. ¿Qué más? Los rastros verbales. ¿Está bien? Siempre rastros verbales. Si es que no nos fijamos en los rastros verbales, estamos fritos. Los rastros verbales son nuestros datos con los que vamos a armar nuestra respuesta. ¿Está bien? Ahora, en razonamiento verbal en la uni, hacemos antonimia lexical, ¿sí o no? ¿Sí o no, bebés? ¿Qué dicen? ¿Hacemos antonimia lexical, sí o no? A ver, mis bebés, ¿qué dicen ustedes? ¿Ah? Ajá, muy bien, Richard. No hacemos antonimia lexical para nada. No han caído en mi primera maldad, no han caído. Claro, ¿cómo es la antonimia lexical? Les dan una palabrita, nada más una palabrita sin oración y tienen que marcar el antónimo. No, pues así no trabajamos. ¿Por qué? Porque nadie utiliza el lenguaje de esa manera. Nadie dice una palabra suelta, luego después de un rato otra palabra suelta, o juntas pero inconexas. No, así no es. Siempre hay un contexto, está conectado todo. Entonces, en la antonimia lexical solamente se identifica la oposición entre dos palabras, nada más. Por ejemplo, entre bueno y malo. Punto. Sin ningún contexto. Eso es aj. ¿Qué necesitamos nosotros? Poner en práctica en los ejercicios lo que normalmente hacemos en la vida real. Entonces, por ejemplo, tenemos caliente, frío, eso sería antonimia lexical, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, aquí, cuando eres una persona fría que debe ser con tilde, alguien saca a tu lado y alguien saca a tu lado cursi. ¿Qué me está pasando? ¿No es cierto? Ahí fría no tiene que ver con el contexto anterior. ¿Cuál es el campo semántico del contexto anterior de caliente y frío? Cuando no había nada. ¿Cuál es el campo semántico? No, acá, en estos primeros, así solitos, sin nada. Temperaturas, claro, temperaturas, ¿no es cierto? Ya, en cambio, cuando aquí vemos fría, acá no tiene nada que ver con temperatura. ¿Con qué tiene que ver? Como muy bien dijeron por ahí, emociones. ¿No es cierto? Eres una persona que no se conmueve por nada, ¿no es cierto? No eres sentimental. Aquí fría es antónimo de sentimental, ¿no es cierto? Ya. Ahora, yo podré decir que en este contexto, en este contexto, el mejor antónimo será caliente, no, porque fría en sentido figurado es antónimo de sentimental, pero no es antónimo de caliente, porque caliente en sentido figurado se vincula más con lo sexual que con lo emocional, ¿te das cuenta? Entonces uno debe tener mucho cuidado al momento de identificar el antónimo dentro de un contexto, ¿está bien? Por eso es que no te sirve de nada utilizar los diccionarios de sinónimos y antónimos, ¿no? Porque vas a los diccionarios de sinónimos y antónimos y te va a salir una lista, ya, pero tú tienes que saber el significado de cada palabra para poder utilizarla adecuadamente en el contexto. Entonces, cuando tú estás estudiando para ingresar, cuando en tu vida general no debes utilizar diccionarios, sinónimos y antónimos, cuando debes razonar. Cuando sí, cuando quieras redactar, tú quieres redactar, ya, entonces cuando ya manejas bien todo esto, recién puedes recurrir, pero para resolver ejercicios no te ayuda de nada. Porque en la antonimia contextual, como ya te he dicho, ¿no? Siempre debes fijarte en el contexto, o sea, en los rastros verbales, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos desmesurado. Mira cuáles son sus antónimos lexicales. Tú vas a un diccionario de sinónimos y antónimos, se vas a encontrar esos antónimos. Pero cuando tú vas a la oración, ahí es otra cosa. Ahí hay un contexto. Aquí, ¿cuál es tu rastro verbal en esta oración? A ver, dime, ¿cuál es tu rastro verbal? ¿Cuál te da el contexto? Comía, claro, comía. Entonces, ¿cuál debe ser el antónimo de desmesurado ahí? Tiene que ver con la comida. ¿Cuál será?
No, moderado no. Frugal, claro. Frugal, ¿ya? Ahí sería frugal, porque el rastro verbal es comida. Comedido, profesora, o moderado podría ser, claro, podría ser, pero no es lo más adecuado. Moderado está cerca, pero no es lo más adecuado porque no se circunscribe al ámbito de la comida. Acuérdate que las palabras imprecisas pueden adquirir varios significados. Es como si tuviera un inventario abierto de significados. Tú necesitas en antonimia contextual una palabra con un inventario cerrado de significados. ¿Qué es lo que acota? ¿Qué es lo que cierra los rastros verbales? ¿Ya? A ver acá. Estos son los antónimos de pesado. Yo sé que cuando tú piensas en pesado, inmediatamente te sale el antónimo liviano al toque. Los otros también pueden ser, pero en sentido figurado. Vamos a ver aquí. La conversación le resultó bastante pesada. ¿Cuál es tu rastro verbal ahí, bebé? ¿Cuál es tu rastro verbal? Para identificar el antónimo, claro, conversación, muy bien. Entonces, al toque, ¿qué será? Interesante. Aquí, María hacía pesadas bromas a su hermana. ¿Cuál es tu rastro verbal de contexto que va a determinar el antónimo? Bromas, claro, te lleva a discretas. La siguiente, ¿cuál es el rastro verbal ahí? Maleta, claro, te lleva liviana, punto. ¿Te has dado cuenta que facilita? Acá suave, ¿cuál es el rastro verbal aquí? ¿Cuáles son los? Porque hay dos. ¿Cuáles son? Tacto, claro, y tela, claro, me llevan a áspera. Muy bien. Aquí, ¿cuáles son tus rastros verbales? Chef y cocineros. Se está tratando de la relación entre ellos, ¿no es cierto? Claro, irascible. Acá, ¿cuál es tu rastro verbal? Ya, pero hay uno más importante todavía. Cambio, claro. El cambio puede ser progresivo, de poquito a poquito, o ¡juá! De un momento a otro. Entonces ahí tenemos repentino. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien, bebés. ¿Cuál es el método de resolución? Facilito, analiza el contexto, pues bebé. O sea, lee con atención, identifica tus rastros verbales. Luego, ¿qué haces? Analizas, infiere, pues no es cierto, si esto es así, necesito lo opuesto, ¿ya? Y luego vas a las alternativas, las analizas y marcas. Punto. Ya bebés. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Profesora, quiero que todo esto haya sido una pesadilla, profesora, que no sean esos los resultados de las elecciones. Ya, pero aparte de eso que queremos todos, ya, a ver, vamos al Kahoot. ¿Está bien? Vamos al Kahoot. Ay, no, esa es la peor pesadilla. Ya sabe que a estas alturas todos deben haber marcado su asistencia y deben haber entrado a la página, pero por si acaso les pongo ahí. ¿Ya? Y este es el PIN. Recuerden que deben ingresar con sus nombres. ¿Ah? No vaya a ser, profesora, yo estoy emocionado con las elecciones y me voy a poner el nombre de un candidato. No, profesora, voy a poner el nombre de mi personaje favorito. No. Ajá, así, muy bien, ya ves. Muy bien. Así, mis bebés. Oye, qué espeso este. Ve. Ay, aquí lo volé. Ya. Pero les digo, un imán. Ay, estos bebés. Apodos no, nombres. Miguel 2. Pero ¿por qué? Es nombre, tiene que ser nombre.
Ya bebés, ahora sí voy a cerrar, así que no van a poder entrar a la mitad del juego. ¿Ah? 5. Ah, qué espeso. 4, 3. Cierro. Ah, yo voy a cerrar por sus payasadas. 2, 1 y cierro. Listo. Comenzamos entonces, ¿ah? Ahí está. Ahora solo pensando. Rastros verbales. Busquen sus rastros verbales. A ver, ¿cuáles son sus rastros verbales? Ajá, muy bien, mis bebés. A ver, ¿cuáles son los rastros verbales? ¿Cuáles son? A ver, díganme. Obra, no, porque varias ahí pueden ser obra. Libro, ¿dónde aparece el libro? Muchos campos, claro, porque mire, obra en que se recogen informaciones correspondientes a, eso puede ser varios. Recopilación, sumario, compendio, hasta manual. ¿Se dan cuenta? Pero muy diversos campos del saber, muy diversos campos de las actividades humanas, ahí sí tiene que ser solamente enciclopedia. ¿Me estoy dejando entender, bebés? Ahí sí debe, ay, se me ha metido algo el ojo. Ahí sí debe ser eso, ¿está bien? Por ese rastro verbal. Ya, a ver, veamos, bebés. La siguiente, ¿ah? Analogía. Ya saben que deben elaborar su oración. ¿Qué oración deben elaborar ahí? A ver, bebés. Ya, muy bien. ¿Y cuál es la oración que han elaborado? 10 décadas forman un siglo. Ah, claro, la décima parte de un siglo es una década, también. Ya, muy bien, perfecto. Muy bien, bebecitos bonitos. A ver, ¿qué tenemos ahí? Isabela, muy bien, subió. Ese Gabriel está sacando ventaja de 200 puntos aproximadamente. Míralo, ve. A ver ahí. Fíjate en los rastros verbales. Esa palabra divagaciones no es correcta ahí. Yo sé que van a marcar. Yo sé que van a marcar ahí. Van a caer ahí.
Mira, van a marcar A o D. Ah, no. Ah, no. Yo pensé que iban a caer. ¡Ah! No. Claro, porque mira, me están diciendo conocimiento real. No tienen, no parte del conocimiento real. Entonces eso tiene que ser, ¿qué cosa? Especulaciones. Si me dicen conjeturas, no, pues eso no, porque las conjeturas sí parten de algo real. Por ejemplo, a partir de las encuestas podíamos conjeturar cuál iba a ser el resultado. Me dejo entender. Ah, yo pensé que iban a caer mis bebés. Ya, muy bien. A ver, Isabela y Stephanie. Ya, a ver acá, Antonimia. Esta sí está facilita. Aquí que caiga, aquí no debe caer ni uno debe caer. A ver, ya, si caen, no, no, ninguno debe caer. Está regaladísima. Ajá, muy bien, claro. ¿Por qué? Porque se trata de una opinión, ¿ya? El hijo concordaba con su padre en esto. Todo esto es una opinión, ¿ya? Muy bien. Ahora, bebés, la palabra tolerancia, ¿les parece bonita o fea? ¿Es una palabra buena o mala? ¿Que tiene un significado positivo o negativo? ¿Qué dicen ustedes? Tolerancia. A ver, bebés. Positivo, muy bien, dice Andy. Ya, no. La palabra tolerancia, pero está yo por la participación. La palabra tolerancia nosotros la utilizamos como si tuviera algo positivo, pero no tiene nada positivo. Imagínate que tú conoces a una persona y esa persona no te cae para nada, pero así apenas habla, te ganas, no, yo sí, te da mucha cólera. Pero ¿qué haces? No te quedas calladito, pero lo tienes así atragantado acá. ¿Está bien? Entonces, esa tolerancia está indicando que tú no puedes expresar tus emociones y además que estás considerando menos a otra persona. Por ejemplo, digamos, un racista. Un racista dice, mi raza es la mejor y tu raza es una porquería, pero no te mato porque si no yo me voy a la cárcel. Entonces te aguanto, te tolero. Entonces, eso no es bueno para nadie. Para nadie. Tú no puedes buscar la tolerancia, tú no puedes decir tolérenme, porque lo que estás diciendo es que si es que esa persona tuviera la oportunidad para hacerte daño, te la haría. Pero ahorita no te la haces simplemente para evitarse problemas. Entonces, la tolerancia, entonces fíjate, la tolerancia no es una palabra buena, no sé por qué se ha puesto de moda. Y la intolerancia tampoco es que sea una palabra mala, porque, por ejemplo, tú no puedes tolerar, no puedes aguantarte que te peguen. Entonces, la intolerancia no siempre es mala también. Entonces, ¿qué es mejor en lugar de la tolerancia? Es mejor hablar de concordancia. Concordancia viene de cor. Cor es corazón. ¿Está bien? Entonces, ¿la concordancia en qué consiste? En que a pesar de que discrepemos, por ejemplo, yo puedo tener una opinión sobre la eutanasia, sobre el aborto, y de repente por ahí Miguel puede tener una opinión contraria, pero compartimos el sentimiento de querer hacer bien las cosas y podemos sentarnos y llegar a un acuerdo. En cambio, con la tolerancia, yo te digo, mira, ¿sabes qué? Ya sí, pero si puedo, te pego, si puedo, te mato, si puedo, te hago trampa, porque no te soporto. ¿Me dejo entender? Entonces, mucho cuidado con lo que hablamos, mucho cuidado con lo que hablamos. A ver ahí, muy bien, George subió. Conectores.
Ya, 3, 2, 1. Ya. Ajá, muy bien. Miren, vamos a ver así ya. Cada conector va a ser una variable que comienza con X. Ya. X el primero, Y el segundo, Z el tercero. Y las proposiciones las vamos a denominar con A, B, C, ¿no es cierto? Entonces, desde se considera hasta imprenta es A. Desde se sabe hasta más antiguos, B. Desde los romanos hasta arcilla, C. Y desde en el siglo hasta móviles, D. Para hallar X, para despejar X, ¿qué necesitamos en este caso? Necesitamos A, B. ¿Cómo se relaciona A con B? Me están diciendo que Gutenberg es el inventor y acá me dice que ya había antes, antiguos, otros. Entonces, ¿qué cosa hay? Una oposición. Pero además yo veo que hay una coma hiperbática. La coma hiperbática me indica alteración del orden. Entonces, si es una oposición con alteración del orden, acá puede ser aunque, si bien o pese a que. Ahora, estás yendo mecanismos varios, o sea, de lo general a romanos, uno particular. Entonces, si vas de lo general a lo particular, ¿qué debería ser? Debería ser, por ejemplo. ¿Está bien? Por ejemplo, de lo general a lo particular, profesora, pero a mí me suena el por lo tanto, el por ello, ¿no? O el puesto que, te puede sonar. Pero ¿qué te ha dicho tu profesora? ¿A alguien en el mundo le importa que te suene? No, a nadie le importa. Tú no puedes matar porque te suena. ¿Tú crees que en el examen la computadora va a decir, ay, ya no, al pobrecito le sonaba? No. Razona de lo general a lo particular. Entonces, si estás en el examen, con eso nada más ya tienes tu respuesta, marcas y pasas. Pero como no estamos en el examen, ¿qué vemos nosotros? Romanos, chinos, siglo V, siglo XI. Ah, ya. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que hay una suma de elementos similares. Entonces, ¿qué tiene que ser? Puede ser así mismo y o además, pero ya no puede ser B y C. Ya está. ¿Te das cuenta? ¿Me deja entender, bebés? ¿Me deja entender, sí o no? Ya, muy bien. A ver. A ver, Gabriel, Andy, Isabela, George, Bruno Díaz. Yo dije que iba a desaparecer los cosas que estaban con esos nombres raros. Ya. A ver acá. Información eliminada. Ustedes no pueden llegar al final y recién preguntarse cuál se va. No, bebés, así no. Mientras que van leyendo, tienen que ir razonando, haciendo hipótesis. A ver, ya sabía, siempre comienzan los problemas en los ejercicios de texto. ¿Cómo deben hacer, bebés? Desde la primera oración deben hacer sus hipótesis, deben contrastar, deben buscar rastros verbales. La marmota alpina es el roedor más grande y una de las dos especies que se encuentra en este continente. Entonces, ahí ustedes, mientras van leyendo, ya tienen que ir sospechando. ¿Cuál es el tema en la uno? ¿Cuál es el tema en la uno? ¿De qué me están hablando en la uno? A ver, bebés, ¿de qué me hablan en la uno? De la marmota alpina, claro. Entonces, esa va a ser
su hipótesis del primer eje. Claro, pero mírense, allá están adelantándose ya algunos muy bien. A ver quién fue el que dijo eso. Jesús, muy bien. Entonces, miren, ahí se está centrando en qué? En la marmota alpina, ese es el eje 1. Entonces, tu hipótesis es, primera hipótesis, que en todo el resto del texto me deben hablar de la marmota alpina. Segunda hipótesis, que seguramente me pueden hablar también de otros roedores o de otros animales que son alpinos, también podría ser, ¿no es cierto? Y el eje 2, ¿cuál es? Exactamente lo que ha dicho Jesús, ¿no es cierto? Me están dando la definición y la clasificación. En la 2 dice, la marmota de los Alpes, o sea, la marmota alpina. Ya, entonces se comprueba una de tus hipótesis. Es de hábitos diurnos y pasa la mayor parte del día buscando alimento. ¿Ahí de qué me están hablando? De cómo vive. No es definición ni es clasificación, es cómo vive. Pero tú puedes decir, de repente después me van a dar otro aspecto de la marmota alpina. Puede ser. 3. Ingiere, ¿quién? La marmota alpina. Grandes cantidades de plantas y pequeños animales con el fin de prepararse para su hibernación. ¿De qué te hablan? Eje 1, marmota alpina. Eje 2, cómo vive. Entonces tú dices, todavía la 1 puede quedar, todavía, porque de repente en alguna de otras me habla sobre la marmota en general, ¿no es cierto? O sobre los animales en general. Se relaciona con facilidad con otras marmotas. ¿Quién? La marmota alpina. Al punto de que llegan a formar colonias de centenares de individuos. O sea, me están hablando del segundo eje, cómo vive. Entre ellas, ¿entre quiénes? Entre las marmotas alpinas. Se reconocen por el olor a través de las caricias nasales. Entonces me están diciendo cómo viven. En cambio, en la 1 me están definiendo y me están clasificando, fuchi. ¿Te das cuenta cómo debes hacer? Cuando llegues al punto final ya debes tener tu respuesta tú. ¿Ya? Ya debes tener tu respuesta. A ver ahí. Fíjate en tus rastros verbales, no estés fijándote en las alternativas. Ay, profesora, yo veo que comienza con la 1. No. Rastros verbales. Tú puedes, tú eres inteligente. ¿Por qué no te atreves a resolver con rastros verbales? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Razona, tú puedes. Si es que fueran a postular a otra universidad, estuviera en otra institución, diría, ¿saben qué? Mejor champén, ya, pues ni modo, con esto con ustedes no se puede, pero ustedes no, ustedes son inteligentes. Ya, uy, 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 miren, pues 19 casi el doble, bebés. A ver, ¿han resuelto con rastros verbales o como les ha dado la gana? A ver, dígame. ¿Han resuelto con rastros verbales? No, no, les apuesto que no, bebés malvados. Ay, bebés. Ya, vamos a resolver con rastros verbales. Primero, el título. En el título vemos dos ejes. El primero, consejo de Chekhov, y el segundo, para escritores. Dime tú, ¿cuál de los dos ejes es más importante? ¿Consejo de Chekhov o para escritores? ¿Cuál será el eje 1? A ver, dime cuál será el eje 1. ¿Cuál es el eje 1? ¿Cuál es más importante? ¿Consejo de Chekhov o para escritores? A ver, piensa, bebé. Consejo de Chekhov. Claro, para escritores eso sería algo específico, pues. Algo que va a detallar. ¿Para quién es el consejo de Chekhov? Para escritores. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, vamos a ver ahí. Algunas notas biográficas resultan inútiles. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Que ese es uno de los consejos, ¿sí o no?
uno de los consejos. ¿Está bien? Entonces podría ser la primera, podría ser. Ya. Si escribo en 1839, eso no le dirá nada a un francés. Ah, entonces, ¿eso qué sería? Un ejemplo de alguna nota biográfica inútil. Puede ser, claro. Para mí esas informaciones son más importantes que las fechas. Estas informaciones, ¿cuáles son esas informaciones? No sabes. Y me dicen que es más importante que la fecha, y antes me han dicho una fecha. Entonces, hasta ahorita sería 1, 2, 3, pero antes de la 3 debe ir algo. En la 4, el público no retiene estas últimas. Acá no debe ir tilde, ¿no? El público no retiene estas últimas. Se convertirán en letra muerta. ¿Quiénes son estas últimas? Si está en femenino singular, podría ser fechas. Entonces, hasta ahorita podría ser. Hasta ahorita, mira, según la hipótesis, 1, 2, le falta algo acá, 3, 4. Tal vez sería mejor así. A la edad de 20 años, Dostoyevsky tal y tal cosa. ¿A mejor que qué? Mejor que 1839. ¿Se entiende, no es cierto? Mejor que eso. Entonces ya tienes, ahí completaste. Mejor sería esto. Luego, esas informaciones, ¿cuáles son esas informaciones? A la edad de 20 años, Dostoyevsky y tal cosa. Son más importantes que las fechas. Así, bebés. Por eso es que tiene que ser la E, rastros verbales. Profesora, es que todavía no identifico bien rastros verbales, pero inténtalo. Inténtalo. Si no lo intentas, si no practicas, jamás lo vas a hacer. No hay dudas cuando trabajas con rastros verbales. Y a ver acá. Trabaja con rastros verbales. Siempre, siempre. ¿Por qué tan rápido? ¿Tan rápido están identificando rastros verbales? Vamos a ver, van a morir en las respuestas. Miren, las respuestas más terribles son la A y la B. A ver quiénes me han marcado A y todavía, pero son las más catastróficas son la A y la B. Otra, B. No me han trabajado con rastros verbales, bebés. No me han marcado. Mire, los científicos ya habían descubierto que si se pone un imán al rojo vivo, pierde su magnetismo. Eso ya sabemos. Ya sabían eso. No obstante, Marie Curie demostró que no se trataba de un efecto gradual. O sea, no es que poco a poco iba perdiendo su magnetismo. Si no se trataba de un efecto gradual, ¿de qué rayo se trataba? Eso me tiene que decir en la 3. En la 4 dice, en el caso del hierro, es como si me dijeran, por ejemplo, en el hierro. Entonces, la 3, además de decirme si no es gradual, ¿cómo será? Tendrá que ser una información general con respecto al hierro. Además, mira este rastro verbal. Esta, ¿quién diablos es esa? Tiene que ser femenino singular. Y si me dice es de 770 grados centígrados, ¿quién será esta? Pues temperatura. ¿Se dan cuenta? Esos son sus rastros verbales. No se trataba de un efecto gradual, entonces ¿de qué? Y además esta información es general y debe contener temperatura. Ni la A ni la B tienen temperatura. Ni la A ni la B. O sea, lo primero que descartan tiene que ser esos dos. ¿Está bien?
Miren, pues, con rastros verbales se puede todo, bebés. Los que tienen temperatura son los demás. Pero acuérdense que no es el único rastro verbal, pues. Si fuera la C, a ver, yo pienso que es la C, profesora, pero me dicen, a pesar de lo anterior, pese a ello, o sea, acá tendría que haber una oposición. Y no hay una oposición, porque si es gradual, si no es gradual, ¿qué tiene que ser? Un cambio específico. ¿Está bien? O sea, si es que fuera gradual a los 769 grados, habría perdido un poquito, pero no pierde nada a los 769 grados. Recién a los 770 pierde. No es gradual. Igual acá, no es que el 356, 57 va perdiendo. No pierde nada. Pierde recién al 358. ¿Está bien? Entonces no puede ser la C. La pérdida de magnetismo se efectúa a una temperatura específica. Eso sí, claro, no es gradual, entonces es a una temperatura específica. Temperatura específica en general y luego pasa a algo particular. Aquí, no, pues esto no tiene nada que ver. Otros investigadores hicieron lo mismo con el hierro. Hicieron lo mismo ¿qué? ¿Qué es lo mismo? Nada. Entonces, no puede ser, pues. Rastros verbales, bebés, rastros verbales. A ver acá, coherencia y cohesión. No estén jugando con las alternativas. Eso es, eso no sirve, guacala, pufi, bleh. Fuchi, razonen. Rastros verbales. Rastros verbales. Qué espesa la profesora, qué bruja más odiosa. Rastros verbales. No, profesora, yo lo resuelvo a la champa. No, rastros verbales. ¿Quieren ingresar? Rastros verbales. ¿Qué me habrán marcado? Ya, pero vamos a ver si es que, vamos a ver, la E, ¿por qué? Dice, los médicos saben que los vasos sanguíneos de las retinas pueden aportar indicios sobre posibles enfermedades cardíacas. Esta oración no le debe a nada, no dice por tanto, no dice pero, no dice entonces, no hay un no hay un esta. Entonces no le debe nada a nadie. Sin embargo, no puedo estar completamente segura de que sea la primera. Que es muy probable que sea la primera, sí, pero no puedo estar completamente segura porque de repente por ahí hay alguna oración más general. La inteligencia artificial puede resolver este problema, cuando tú veas ese, aquello, tú ya sabes que está haciendo referencia a algo, hay antes una información. Pero el problema no puede ser lo que está en la 1, porque eso es lo que saben. El problema tendría que ser lo que no saben. Entonces, hasta ahorita va 1, 2, pero antes de la 2 tiene que haber algo. Esto permite encontrar patrones relacionados con el riesgo de diversas enfermedades del corazón. ¿Esto permite qué? ¿Que sepan? No. Sino esto vendría a ser la solución. Entonces tú ya sabes, 1, 2, pero antes de la 2 otro, 3, pero antes de la 3 otro. ¿Está bien? 4, debido a que puede analizar en poco tiempo miles de imágenes de retinas. ¿Quién puede analizar en poco tiempo? ¿Los médicos? ¿Las enfermedades? ¿El riesgo? ¿Los patrones? ¿O la inteligencia artificial? La inteligencia artificial. ¿Está bien? Ya, entonces, hasta ahorita, ¿qué cosa sería? 1, 2, 3, 4. 5 dice, sin embargo, perdón, 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Ya, en la 5 sería, sin embargo, no saben cómo interpretarlas. ¿Quiénes no saben cómo interpretarlas? Los científicos, los médicos.
Ah, entonces esto es lo que va antes de la 2. Entonces sería 1, 5, 2, 4, 3. Ya está. Rastros verbales, bebés, rastros verbales. ¿Se va entendiendo hasta ahí, bebés? ¿Se entiende? Bebés. Ya, muy bien. Sí, dice Alexandra, qué bonita. Yes, yes, dice Isabelita. Ya, muy bien. Acuérdense que para comprensión de lectura primero deben leer la pregunta. Analicen la pregunta. Ah, no están analizando ni Michi la pregunta, porque no me da bola. Ya, a ver, miren. A ver, dígame, solamente leyendo la primera línea, o sea, la pregunta, ¿pueden detectar cuál es el campo semántico del texto o no? ¿Pueden saber de qué tratará, cuál será el tema? Leyendo solo la pregunta, nada más. ¿Pueden saber o no? Ya, escuchen, pues escuchen. No, pues no, no es cierto. Solamente si leen, resulta incompatible con el texto sostener que, ahí no pueden saber de qué trata. Pero sí pueden saber qué cosa les están pidiendo. ¿Qué deben marcar? ¿Qué deben marcar? ¿La verdadera o la falsa? Espérense, espérense. ¿Qué deben marcar? ¿La verdadera o la falsa? La falsa, porque me dicen incompatible. Ya. Ahora escucha, mira el proceso de análisis. Presta atención para que después no estés haciendo pastruladas en tu examen. Primero siempre lee la pregunta con sus alternativas. Cuando tú leas la pregunta y las alternativas y cuando leas el texto, debes vincularlos con tus conocimientos previos. Todo tienes que vincular con tus conocimientos previos. Pero cuando respondas, ahí solamente debes ceñirte a lo que dice el texto. Mira lo que te estoy diciendo. Para leer, todo lo vinculas con todo lo que tengas previamente. Para responder, solamente te ciñes al texto. Mira, mira que te estoy diciendo. Ya. Ahora, el cambio es un acontecimiento que no puede explicarse en su totalidad. Qué raro, tú dices, ¿no? Pero sí se puede explicar el cambio, por ejemplo, de un espermatozoide y un óvulo separado a un bebé, sí se puede explicar eso. Hay muchos cambios que se pueden explicar, eso puede ser falso. Claro. El creacionismo no busca explicar el cambio. ¿Qué? Ah, pero mira, en la A tú no podías saber más o menos de qué trataba, pero cuando lees la B y encuentras el creacionismo, entonces tú dices, ah, de repente el texto va a tratar acerca del origen del mundo, de los seres vivos, de los seres inanimados, del espacio, de todo. ¿No es cierto? Porque de eso trata el creacionismo. No busca explicar el cambio, pero si más bien el creacionismo busca explicar cómo es que todo apareció. O sea, de la nada a algo. Entonces, esta también puede ser falsa. ¿Está bien? La teoría de la evolución no es totalmente racional. Entonces tú lo vinculas con tus conocimientos previos y dices, pero ¿cómo que no es totalmente racional? Si está completamente sustentada. La teoría de la evolución está sustentada por un montón de ciencias y ya así definitivamente por el ADN, ¿no? Entonces también puede ser falsa. Qué raro. Pero cuando hablan de la teoría de la evolución, ya tú sabes que no está hablando acerca de la existencia de todo. No, el creacionismo es de la existencia de todo. La evolución no explica la existencia de todo, ni siquiera cómo se originó la vida. La evolución explica el origen de las especies, así como se llama el libro de Darwin. Ya. La D. Los evolucionistas prefieren ignorar los vacíos de su teoría. ¿What? Pero si no hay vacíos en la teoría evolucionista. No. Otra falsa. ¿Qué está pasando, profesor? Entro en crisis. Dios es una causa tan válida como la selección natural. Y tú te pones a pensar, Dios puede ser una causa válida en la religión, pero en la ciencia no, ¿no es cierto? Entonces también dices que es raro. Entonces, ¿qué puede estar pasando con el texto? Entonces, mira, en esos casos, cuando hay una discrepancia entre tus conocimientos previos y el texto, lo más probable es que el texto sea un poco pastrulo. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el texto. Ahí no hay puntaje. Ya, leemos el texto.
Dice, el abismo entre cierto estado de un sujeto y el estado que le sucede permanece siempre a oscuras. ¿Qué significa eso? Que para esta persona hay un sujeto en un estado A y luego ese sujeto pasa a un estado B. Para la persona que escribe esto, ese cambio es un abismo a oscuras, o sea, que nunca se va a comprender. Entonces tú dices, pero qué raro, pero sí se puede. Eso me lo demuestra la física, me lo demuestra la química, pero para esta persona no. La hipótesis creacionista salta de una sola vez este abismo. Entonces dice, ¿no? Ah, ya, mira la premisa de la que parte. Hay un cambio y hay un abismo que no se puede conocer. Entonces, el creacionismo que hace, salta uno. Dice, ya, solamente hay una explicación, pero por fe. Ese salto de fe, ¿te das cuenta? Ese salto de fe, un solo salto de fe. Admite un gran antecedente, Dios, que tiene un gran consecuente el mundo. O sea, Dios, y no existía nada más que Dios, luego el mundo y Dios. Esto, acá hay un abismo que no se puede explicar, solamente se tiene que creer por fe. Eso es lo que dice hasta ahorita el texto. La hipótesis evolucionista, en cambio, más lenta e hipócrita, imagina una infinidad de grados, de sucesiones, antecedentes y efectos para explicar el surgir de las cosas. ¿Qué significa esto? Para la persona que escribe el texto, la teoría, porque no es hipótesis, ¿no? La teoría evolucionista es lenta e hipócrita. ¿Por qué le dice lenta? Le dice lenta porque hay muchos pasos, ¿no es cierto? Claro, pues por ejemplo, no sé, pues el Pithecanthropus, ¿no? Hasta el Homo sapiens sapiens hay muchos pasos, entonces le llama lenta. Y le llama hipócrita, ¿por qué? Porque para él, mira, para esta persona, ha habido varios cambios en la teoría evolucionista, en la evolución, según la teoría evolucionista, ¿no? Entonces, de A a B, de B a C, de C a D. Entonces, hay muchos saltos para esta persona, porque para esta persona el cambio implica un abismo oscuro. El cambio no se puede comprender. Entonces, esta persona entiende que ha habido muchos saltos de fe. En cambio, el creacionismo solamente tiene un salto de fe. El milagro, mire, el milagro, o sea, la pregunta a la que no hay respuesta, existe en ambas teorías. Para esta persona, no existe una respuesta a la pregunta de las especies. No existe. ¿Ya? No existe una respuesta a esa pregunta. Entonces, si no existe, entonces debe haber un milagro para esa persona. Pero profesora, eso es una torpeza porque científicamente ya sabemos cómo es que se ha evolucionado. Ya sabemos. Hay análisis incluso ya de ADN para los más incrédulos. No sabemos incluso cuál ha sido el genoma de los neandertales. Ya sabemos. Hemos identificado que hay de la panspermia, es otra cosa. ¿No? Sabemos que algunos seres humanos tienen genoma neandertal, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay ningún milagro ahí, profesora, es algo científico. Ah, ya, pero vamos a ver, dice. Pero la creacionista nos da el milagro de un solo golpe. Es que para ellos, para esta persona que ha escrito, hay milagro. Pero para la ciencia, no, ya está explicado, no hay milagro. Como con un escenario grandioso y poético. O sea, ellos dicen, la hipótesis creacionista es milagrosa, es grandiosa y es poética. Mientras la evolución nos da el milagro poco a poco, tímidamente, un milagro en píldora. Es que no es milagro, tú ya sabes, pero mira, por más que el texto vaya en contra de lo que tú sabes, por más que vaya en contra, tú debes responder poniéndote en los zapatos, en este caso del pastrulo que hizo esto. Tienes que ponerte los zapatos sí o sí. La ciencia, ya tú sabes, tú tienes información científica sólida, pero tienes que ponerte en los zapatos de esta persona. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta acá?
Claro, la B. ¿Por qué? Para el texto, el cambio es un acontecimiento que no puede explicarse, sí, pues para el autor, sí, no puede explicarse. Para el autor, el creacionismo sí busca explicar el cambio. Acá dice que no, esta es la falsa. La teoría de la evolución no es totalmente racional. Para el autor no es totalmente racional. Los evolucionistas prefieren ignorar los vacíos de su teoría. Para el autor sí, pero para la ciencia no. Para el autor sí tú tienes que responder en función de lo que dice el autor. Dios es una causa tan válida como la selección natural. Para el autor sí. Todo es en función del autor. Tú lees en función de tus conocimientos, pero respondes en función del autor. Profesora, pero entonces hay un conflicto entre la religión y la ciencia. En este caso, de la evolución no. Hay muchos sacerdotes. La religión católica, por ejemplo, oficialmente ha aceptado la evolución. Sacerdotes de todas las religiones, anglicanos, católicos, etcétera, que han aceptado la evolución, porque ¿qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen, ya puede haber habido evolución, pero Dios estaba supervisando esa evolución. Entonces, no hay la evolución no anula la existencia de un Dios, no es así. ¿Está bien? Entonces no tenemos por qué sentir que hay ay, ¿qué pasó acá? Ay, no, este de acá, ay, este es de la vez pasada, este es de la vez pasada. Y a ver ahí, el podio. Andy, tercer puesto, muy bien, papayito. A ver ahí, Paul, genial. Y primer puesto, Gabriel, ay, no hay, chica, no hay matriarcado ahora, Luis y Jericó. O sea que no hay ninguna chica en el poder esta vez. No hay. Qué horror. Ah, pues, ¿por qué te pones Bruno Díaz? Pues bebé, si serás, bebé, si serás. No, bebés. Ya, bebecitos. Entonces, ¿les ha gustado la clase?